Hola a todos, bienvenidos a Trigo y Artesano. Para los que no me conocen, yo soy Rubén. Lo prometido es deuda. Quiero cumplir con algo que le prometí a muchas personas que me pidieron esta receta. Pero antes de explicarles eso, quiero darle la bienvenida a todos los que se suscribieron al canal. Eso nos fortalece, nos da ánimo para seguir creciendo, nos ayuda muchísimo para seguir mostrándoles más recetas. Así que bienvenidos al canal. Lo que hoy quiero presentarles, receta de empanadas de vigilia, empanadas de hojaldre hecho casero, rellenas de espinaca y atún, y espinaca y salsa bechamel. Sin más demoras, vamos a la receta a ver cómo hacerla paso a paso. Vamos a hacer una masa de hojaldre. Es una masa muy noble, fácil de hacer, solo hay que utilizar un buen ingrediente graso. Entonces lo primero que vamos a hacer, yo tengo acá 4 tazas de harina todo uso tamizadas. Le voy a poner una cucharada de manteca pomada, una cucharadita de sal, y vamos a utilizar aproximadamente una taza y media de agua. Ya tenemos la masa lista, como pueden ver. La trabajamos en la amasadora para hacer un poquito más rápido. La voy a envolver en papel film, la voy a llevar a la heladera para que descanse y se enfríe, porque vamos a trabajar preferiblemente de que la manteca y la masa estén a la misma temperatura, porque la manteca tiene que conservar el frío lo más posible. Así que llevo esto al refrigerador y traigo la manteca. Para hacer el empaste vamos a utilizar la manteca que esté lo más fría posible, una manteca de buena calidad. Lo que voy a hacer es envolverla. Al principio nos cuesta un poquito porque la manteca está dura, pero eso es lo que necesitamos hacer. Una vez que formamos un rectángulo con la manteca y la masa se enfrió lo suficiente, vamos a hacer la unión entre la manteca y la masa, que es lo siguiente que vamos a hacer ahora. Ya tenemos la masa fría, ahora la estoy estirando un poco para poder ponerle la manteca, hacer el famoso matrimonio entre la manteca y la masa normal. Siempre tenemos que tratar de estirar la masa de un tamaño que sea un poquito más del doble de lo que es la manteca. Y la manteca, que también estuvo en la heladera, la ponemos en el centro de la masa. Vamos a cerrar bien para que quede bien cercada, que no se nos escape por ningún lado. Empezamos a estirar la masa para hacer el primer doblez. Vamos a hacer 2 doblez simples y uno doble en el medio. Una vez que estiramos la masa, vamos a dividir visualmente la masa en 3 y vamos a hacer el primer doblez simple. Ahora vamos a repetir la operación, la vamos a volver a estirar para hacer un doblez doble. Y ahora hacemos lo mismo. Visualmente dividimos la masa en 4 y hacemos esto. La ponemos en un recipiente
la tapamos con el papel film, no queremos que le dé aire por ningún lado. La vamos a llevar al refrigerador por 15 minutos para que la masa se enfríe y podamos seguir trabajándola, dándole un último doblez y ya después estirar la masa. La masa ya estuvo 15 minutos en el refrigerador, vamos a estirarla una vez más y este último doblez va a ser simple también, va a ser el último doblez que le vamos a hacer. Con esta cantidad de ingredientes vamos a sacar aproximadamente unos 24 discos de empanada. Yo voy a hacer empanadas de vigilia, bien hojaldradas, bien ricas. Así como está, tenemos el hojaldre terminado. Ahora yo lo voy a llevar a la heladera, lo voy a reservar hasta el momento en el que lo necesite. Si quisiéramos utilizarla ahora mismo, podríamos hacerlo. La masa ya está lista para ser estirada y cortar los discos. Y si la queremos guardar, la podemos guardar así como está, hasta 3 días en el refrigerador. Entonces vamos a empezar a preparar el relleno para estas tan prometidas empanadas de vigilia. Ya preparé varias cosas de antemano para no tenerlos esperando. Esto es bechamel o salsa blanca con cebolla. Es aproximadamente una taza. Si ustedes nunca hicieron bechamel y quieren saber cómo se hace, acá arriba van a encontrar que en nuestro canal tenemos cómo hacer la bechamel y ahí van a encontrar la receta. También vamos a poner un atado de espinaca. La corté, la rehogué en una sartén con un poquito de aceite y un diente de ajo bien picadito. Después la dejé enfriar y la escurrí para que suelte toda el agua. Vamos a hacer 2 rellenos y al final del video les voy a contar algunos tips de cómo hacer para que el hojaldre se luzca y quede rico, quede bonito. Hay un par de sorpresas en el video, así que les aconsejo, les recomiendo que se queden hasta el final del video para ver esos tips. Acá tengo, para darle un poquito de color y de sabor, un cuarto de cebolla picada, morrón rojo, morrón naranja y morrón amarillo y un poquito de cebolla de verdeo. Eso es a gusto de ustedes, la cantidad que le quieren poner. También le vamos a poner una cucharada de pasas de uva y una cucharada de aceituna, que yo las corté por la mitad para que sea más fácil cuando las ponemos, cuando armamos las empanadas. A todo este relleno también le vamos a agregar un huevo duro, que lo corté también en pedacitos. Yo no voy a condimentar este relleno porque a medida que iba preparando la bechamel o que iba rehogando los vegetales, los fui condimentando. Solamente utilicé sal y pimienta, nada más. Si ustedes quieren, les gusta utilizar otros condimentos, lo pueden hacer. Y es importante, tanto en este relleno como en cualquier otro relleno para empanadas o para tarta, sacarle el agua que hace la espinaca, y también la bechamel, hacerla un poco espesa, un poco para que el relleno nos quede así compacto y no tan líquido. Yo ahora lo que estoy haciendo es separar un poquito. Como pueden ver, vamos a hacer 2 rellenos donde la base es la misma. Uno de los rellenos va a ser con la espinaca y al otro relleno le vamos a poner 2 latas de atún escurrido, atún en aceite o atún en agua. Este va a ser uno de los rellenos que vamos a utilizar, el de espinaca y atún. Lo vamos a tapar y lo guardamos en el refrigerador hasta que esté listo. Y a este segundo me falta un ingrediente: 2 cucharadas de queso parmesano rallado
Ahora sí, tenemos los dos rellenos preparados y vamos a armar las empanadas. Tenemos la masa que estuvo en la heladera, está bien fría. La vamos a cortar por la mitad y una parte de la masa la vamos a dejar tapada para que no se nos seque. Vamos a estirar la masa hasta que tengan un grosor de unos 3 o 4 milímetros. Este es el grosor que queremos de la masa. Yo voy a utilizar un cortante para empanadas, pero si ustedes no tienen uno de estos cortantes, pueden utilizar algo que se parezca a la superficie que ustedes le quieren dar. Esto que nosotros sacamos lo vamos a aprovechar. Siempre vamos a tener cuidado de no hacer un bollo como haríamos con otras masas, sino que siempre lo vamos a apilar uno encima de otro y después estos recortes los vamos a volver a estirar y lo vamos a utilizar para hacer más discos de empanada. Ahora con estos discos vamos a empezar a armar las empanadas. Tenemos a mano un recipiente con agua y un pincelito. Vamos a humedecer una parte de la empanada sin llegar al borde y vamos a ponerle el relleno. Una vez que la cerramos, yo me estoy ayudando con otro cortante más pequeño, pero ustedes lo pueden hacer con una taza, por ejemplo. Vamos a apretar la empanada de manera que se cierre, pero que no apretemos el borde para que después el borde se pueda abrir. Las vamos a ir poniendo en una bandeja para cuando las vayamos a cocinar. Estirar un poquito el disco para que podamos trabajar mejor la masa. Y de esa manera nos van a quedar cerradas sin que le toquemos el borde. Ya hice la primera tanda, ahora estoy terminando de estirar la masa de la segunda tanda, cortando los discos para hacerlas de espinaca. Estoy haciendo dos gustos justamente para que tengan alternativas. Hay gente que es vegetariana y no come pescados, entonces bueno, la opción de espinaca y salsa blanca, ustedes pueden ver que yo estoy sacando 9 discos por cada vez que estiro la masa y les prometí 24 empanadas con esta cantidad, así que con esos recortes que sacamos vamos a utilizar para hacer el resto de las empanadas. Y repetimos la misma operación. Pintamos sin llegar al borde. Este es uno de los tips importantes que les quería dar. Los bordes no podemos ni apretarlos, ni pintarlos con huevo. Siempre que cerramos la empanada tenemos que tratar de hacerlo con los dedos. Si no tienen cortantes pueden utilizar una medida de taza que sale perfecto para apretarlas. Una de las cosas que quiero que vean es lo que hacemos con los recortes de la masa. Lo volvemos a estirar. Siempre que los juntamos tiene que ser apilándolos uno sobre otro y no armando bollos, para que más o menos nos quede, que después se nos abra el recorte. Lo que vamos a hacer, y este es uno de los tips
importantísimos que les prometí para el transcurso del video es que el hojaldre estaba en la heladera frío. Tenemos que esperar a que la masa tome temperatura ambiente. Tenemos que esperar aproximadamente media hora, un poco más, 40 minutos hasta que tenga temperatura ambiente. La vamos a tapar para que no se seque la masa. Mientras tanto vamos a poner el horno a 200 grados Celsius, 400 Fahrenheit, un horno alto que se vaya precalentando. Cuando estemos por llevar las empanadas al horno, las vamos a pintar con huevo y les voy a mostrar el último tips de los que les había hablado para diferenciarlas, los dos sabores, y también es un detalle de decoración. Preparamos un huevo batido con un poquito de leche para pintarlas. El horno ya se calentó, 400 grados Fahrenheit. Las empanadas ya tomaron temperatura ambiente, entonces ahora lo que voy a hacer es pintarlas. Como les dije antes, lo voy a hacer con cuidado porque no quiero que se chorree huevo en los bordes. Lo que voy a hacer es espolvorear con un poquito de azúcar por arriba. Esto le da un toque especial a las empanadas. A mí por lo menos me sabe a vigilia, no sé por qué. No sé si será porque desde chiquito las comí así en vigilia, entonces me gusta mucho. Y como les había prometido, para diferenciar unas de otras, lo que vamos a hacer es, utilizando un cúter que esté limpio, que sea nuevo, le vamos a hacer unos pequeños cortes . Y así como están, las llevamos horno 400 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius, por aproximadamente 15-20 minutos hasta que veamos que están doradas a nuestro gusto, y ahí las retiramos. Bien amigos, este es el resultado final. 24 empanadas tiernas con un hojaldre casero. Hasta se puede sonar como cruje. En realidad son bastante fáciles de hacer, no son complicadas. Les recomiendo que se animen, que las hagan, que aprovechen en esta Semana Santa y después nos cuentan cómo les fue, nos mandan fotos de cómo les quedaron. Cualquier duda que tengan nos pueden preguntar en el canal, que nosotros se las respondemos. Si les gustó el video, por favor denle like, eso nos ayuda a que YouTube difunda aún más nuestros videos y nos ayuda a crecer. Si aún no se suscribieron y lo quieren hacer, también nos ayuda muchísimo. Si le dan a la campanita, eso va a hacer que cada vez que sale una nueva receta de nosotros les avise para que ustedes la puedan ver. Así que espero que les haya gustado el video. Esto es lo que les comentaba que hice al final para diferenciar unas de otras. Es una especie de decoración que sirve también como terminación cuando uno hace unas empanadas y quiere que se vean un poquito más bonitas. Así que espero que estén bien, que tengan unas felices Pascuas y será hasta la próxima.